Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coho, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y a las 8:06 de la mañana estamos en Noticias con Café por aquí por Bonita Radio del viernes 22 de agosto del 2025. Lo que anunciamos ayer como una posibilidad real de que ayer mismo, a menos de 24 horas de que se radicara el proyecto para tratar de cancelar los contratos de Luma y Genera, devolver la operación y administración de la energía eléctrica en Puerto Rico al sistema público, fue descargado por el gobierno legislativo del Partido Nuevo Progresista y colgaron el proyecto ayer mismo. Vamos a hablar breve sobre eso, definitivamente lo que ha dejado un rastro de mucha violencia desde la fortaleza, la posición de la gobernadora en contra de un fotoperiodista que le hizo preguntas alrededor del caso de violencia, querella que existe contra Carlos Mercader en este momento y es víctima Joan Rodríguez Bebe. Lo que hizo la gobernadora en la conferencia de prensa, que increíblemente no terminó cuando físicamente se volcó sobre el periodista, señalándolo y violentamente diciéndole que no le iba a contestar más preguntas. Hay una parte de por lo menos 12 segundos que la voy a pasar porque no la habíamos visto, realmente es escuchado y es increíble lo que le dice la gobernadora a Juan Costa. Todo lo que ha pasado con relación a ese caso, las últimas informaciones que nos dan totalmente la razón con relación al documento, es el mismo. Las marcas son marcas que no influyen en el contenido. Y lo que está pasando en materia de violencia, que también ha dejado una semana crítica y muy mal parada a un grupo de periodistas por un lado, pero también de presentadores de televisión en medio de lo que ocurrió en el arresto de dos mujeres en el caso de Gabriela Nicole Prats en Aybonito. Finalmente, lo que es incluso violencia de Estado del Partido Nuevo Progresista contra un viejo de 91 años y su hija, que residen en una casa hace 47 años, terrenos que le pertenecen al municipio de Santa Isabel y que fueron reagrupados en favor del entonces vicepresidente del CRIM, Enrique Quique Questel, y exalcalde de Santa Isabel, del Partido Nuevo Progresista. Lo quieren desahuciar y tienen fecha para el próximo lunes. Vamos a ustedes, gracias por estar. Recuerden que pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Luz Díaz llegó por ahí. Gracias, Luz Tatalía, siempre por ahí. Gabinario, Sandra Infanzón, María Isabel Santiago, Sheila Concepción, Limaris Rivera, Miller Lozada, Florence Ramos, desde Yauco, Jim Blaster, saludos, Irving Maldonado, Edgardo Núñez, Bodrogo, Hilda Rodríguez, Berenic, Irisita Delgado, Vivian López Pérez, Vivian Rivera, José Dávila Rodríguez, desde el exilio en Florida, saludos, Carmen Dávila, Nilda Cruz, está Víctor Cruz también, Estrella Luna, Roberto Osi, José Dávila,
José David, Rodríguez, Ed Méndez, Edgar, Rose Santiago, Carlos López, Milagro Fontán, Iber Grajales, Edwin Rivera, rayo, llegó todo el mundo por ahí, Lilian Rivera, Heidi Ramírez, siempre desde Michigan, Jorge López, Milagros Borrero, Brenda Gómez, Víctor López, Norma Rodríguez, Aices Camilo, Carles Baratá, rayo, llegó todo el mundo bien temprano, me están ganando. Hoy CG, Víctor Lozano, Nicolás Ortiz, Nilda Cruz, ya mismo llega Criselia de Vázquez, Lilian Ferrer desde Chicago, Edgar Sánchez. Todo el mundo está por ahí ya, Daniel, todo el mundo mencionado. Vamos a las informaciones, gente. Hay un fuego de grandes proporciones que la verdad que me dejó como, uy, ¿qué es eso? Está dificilito. En el área de Gurabo, en lo que es una planta de reciclaje. Increíble ese nivel de llamas en ese fuego, realmente me impactó. Esta es una imagen que coloca una persona transeúnte en Facebook. Mucho cuidado los que transitan por el área Gurabo, esto es en el sector, en el barrio Navarro de Gurabo. Bien peligroso ese asunto. Entiendo que están ya dirigiéndose los bomberos para manejar ese incendio que, como les digo, y se ve, es de grandes proporciones. Así que mucho juicio sobre todos los que cogen la carretera 30. Esto es desde la carretera 30, allí en Gurabo. Bueno, la gobernadora de Puerto Rico ayer protagonizó lo que a mí me parece es el esfuerzo más vergonzoso en términos de la violencia institucional, la violencia que se da en medio de una presentación, en este caso pública, de una conferencia de prensa de un gobernante en Puerto Rico. Nosotros hemos visto muchas veces antes malas crianzas de gobernantes. Nunca olvido las malas crianzas que le hacía el ex gobernador Rafael Hernández Colón, sobre todo en sus últimos términos. Quizás en el último término, incluso hubo uno en los años 80 que yo no presencié, pero que desde que empecé a ser periodista era algo que nos traían y habían imágenes, no videos. Bueno, había un video de televisión cuando el ex gobernador le increpó a una colega periodista del Canal 6 sobre el resultado de las elecciones y le dijo que derrota, etcétera, etcétera. Bueno, el que derrota fue de Carlos Romero Barceló, pero Rafael Hernández Colón le increpó y le cuestionó sobre aquello que estaba ocurriendo en Valencia para el año 80 y la elección general. Pero lo que pasó ayer en la conferencia de prensa va mucho más allá de una intervención que se puede catalogar como mala crianza de parte de la gobernadora. Nosotros vimos a una gobernadora gesticulando, señalando, y esta es una imagen que el propio Juan Costa toma de ese momento, señalándolo y advirtiéndole, como ustedes escucharon en el video, que no iba a contestar sus preguntas porque era un irrespetuoso. Y caminando hacia el área donde se iba a mover fuera del lugar donde estaban. La gobernadora no ha contestado nada sobre las múltiples denuncias y críticas que se le han hecho, incluidas de la Asociación de Periodistas, que plantea que la intervención de la gobernadora ayer mínimamente fue destemplada. Dice que se dirigió al periodista Juan Costa cuando éste le formulaba una pregunta legítima relacionada con la filtración de una querella ante la oficina de la Procuradora de las Mujeres. El periodismo cumple la función democrática de cuestionar, fiscalizar y procurar la verdad. El deber de los gobernantes es proveer la información necesaria para aclarar los hechos en cuanto a las preguntas aun cuando las preguntas les resulten incómodas. En un país que enfrenta niveles extraordinarios de violencia, la ciudadanía espera y necesita de sus funcionarios un comportamiento ejemplar y respetuoso hacia la prensa y hacia el pueblo al que se deben.
Yo estoy totalmente de acuerdo con los colegas de la ASPRO, pero esta semana, y quizás ahí voy a pasar a un macro, que incluso los invito a que lean la opinión del profesor Eliseo Colón que publicamos hoy, con relación a los eventos de la semana que tienen que ver con lo que él llama la violencia gubernamental y la necropolítica, donde también posiciona a los periodistas como una turba que se constituyó como tal cuando fueron a preguntarle a la madre y la hija que fueron acusadas de asesinato en el caso de Gabriela Nicole Prats. Yo creo que hay que criticar a la gobernadora por lo que hace y también hacer un ejercicio de reflexión crítica sobre lo que están haciendo algunos elementos que ya han debido descartarse como periodistas porque no lo son. Pero también hubo algún periodista que hizo una pregunta violenta y se constituyó en esa turba que se tiró encima de aquellos y aquellas que estaban arrestadas y que estaban indefensas precisamente porque cometieron un delito y las estaban llevando hacia la institución penal. Creo que eso es súper importante también, porque nosotros hoy estamos en posición de decir que la gobernadora fue violenta. Yo creo que lo fue. Y ayer lo dije claramente. Hay quien dice que la pregunta estuvo bien formulada. Yo creo que la pregunta estuvo mal formulada, pero eso no le da ninguna justificación a la gobernadora para hablarle como le habló, con los niveles de violencia y de la falta de respeto al periodista que le estaba haciendo la pregunta. Sea periodista porque hace preguntas y hace un trabajo de investigación, o sea, fotoperiodista, como es el caso de Juan Costa, que ha asumido, y su patrono así lo ha dejado, ser un fotoperiodista que también pregunta. No importa quién sea la persona que esté de frente a la gobernadora. Ella representa a una institución y lo que está haciendo precisamente es manchar la institución. Es ella, no es la institución la que la mancha a ella. Porque si la gobernadora quiere hablar de cómo el Partido Nuevo Progresista ha manchado la institución de la gobernación, del secretario o la secretaria de un departamento de educación, podemos hablar sobre eso y ponerlo en contexto. En efecto, 2 convictos en el área de la educación en Puerto Rico. Precisamente, donde se supone que se aprenda, donde se supone que se imparta el conocimiento para que una población estudiantil tenga la capacidad no solamente de modelar paz, tranquilidad, pero sobre todo en la resolución de conflictos o cuando se siente incómodo o frustrado, sino también desarrollar ese pensamiento crítico para poder establecer que estos son niveles de violencia. Y no se puede decir que hay que manejar a los estudiantes en la escuela porque tienen unos serios problemas de violencia para después venir en la Fortaleza o en cualquier espacio donde se encuentren en una conferencia de prensa a hacer lo propio. Porque entonces la gobernadora tiene un serio problema. Dice una cosa y hace otra. Pero ese nivel de violencia que ejerció ayer la gobernadora, yo quiero que ustedes escuchen, sobre todo porque no necesariamente hay mucho que ver, no deja mucho espacio para ver. Lo que la gobernadora hizo ayer, hizo ayer después que señala al compañero y le dice que no le va a contestar más preguntas. Espero que lo puedan escuchar, está un poco más bajo, he subido un poco los niveles, pero escuchen lo que pasó después de la intervención física cuando se refiere a que no le va a contestar preguntas. Así que si no hay otras preguntas sobre esto y otros temas, muchas gracias. A usted no le voy a contestar preguntas porque usted es un irrespetuoso. Por pedirle que conteste mi pregunta. Yo le contesté la pregunta. Yo le contesté la pregunta. No tengo palabras en mi boca y eso no fue lo que yo dije. Mi pregunta es si se está investigando si en efecto eso fue tal cual como usted dice. Siga con su agenda política. Ninguna gobernadora. Siga con su agenda política. No me falta el respeto. Usted me falta el respeto. Yo no le estoy faltando. Usted me falta el respeto en cada conferencia de prensa. Aprenda a ser un trabajador. Bueno, espero que hayan escuchado lo que la gobernadora sigue
contestándole al compañero porque el compañero insiste en que él no le hizo una pregunta para insinuar lo que ella dice, que es que que él pretendía que se arriesgara una vida porque ese documento salió de allí, de la oficina de la procuradora. La gobernadora le contesta que él tiene una agenda política en su contra y que así lo hace en todas las conferencias de prensa. Yo he escuchado varias conferencias de prensa en que Juan Costa hace preguntas. Puede ser que usted no esté de acuerdo con la pregunta. Es posible que sean preguntas incisivas que a la gobernadora le molestan y la frustran. Pero no son preguntas irrespetuosas. Puede usted estar de acuerdo o no con la pregunta que hace. Pero el fotoperiodista le está haciendo preguntas relacionadas con otros temas o con el tema. Pero a la gobernadora le molesta. ¿Saben por qué? Porque la gobernadora está acostumbrada a que todos los que se sienten ahí tengan preguntas que se las dio los talking points del proyecto de maripilización del gobierno de Puerto Rico. La gobernadora no está acostumbrada a profundizar en nada. Y cuando le advierten que hay que profundizar y le cuestionan y le profundizan sobre un asunto, la gobernadora se molesta. Como dirían en country, la gobernadora se pica. ¿Y por qué tiene que ir al asunto político partidista? Porque Jennifer González lo único que sabe es tirar la piedra y esconder la mano en la política partidista. Yo quisiera que alguien me dijera cuántas veces ha podido tener una conversación profunda con Jennifer González, con algún líder del Partido Nuevo Progresista que le pueda articular una contestación con fundamento para contestar un asunto grave del país: educación, desarrollo económico, Junta de Control Fiscal. No pueden, porque lo único que pueden hacer fue lo que hicieron ayer en la legislatura. Tú me traes un proyecto de ley y yo sencillamente lo descargo y violentamente le digo al país que no lo voy a ver. Eso no es violencia institucional, gobernadora. Lo que hizo su delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico. Y exactamente lo que dice la gobernadora es de la manera en que está acostumbrada a salir de sus problemas. Alguien le monta el andamiaje. Alguien le construye un castillo de entretenimiento. Y cuando le pisan el callo para que profundice en algo, no puede. ¿Y qué tiene? ¿Cómo puede responder? Violentamente. Y eso fue lo que pasó ayer. Si la gobernadora va a seguir esta línea, estamos en agosto, apenas a 8 meses de que la gobernadora juramentó como tal. ¿Qué va a ocurrir? Yo no creo, como dice el colega Pollo Maldonado, que las conferencias de prensa se vacíen porque los medios tradicionales, los que representan a algunos colegas que se sientan allí, incluido el que representa a Juan Costa, quieren vivir de la teta de los anuncios del gobierno. Y al día de hoy, todavía viven de eso. Yo vi ayer una integración del Departamento de la Familia en un reportaje de Telemundo, de las noticias. Y me dicen que la pauta es de $5,000. A ese nivel están los medios tradicionales en Puerto Rico. Porque, pues sí, esto cambió. No se ajustaron. Pensaron que destruyendo el contenido y entregándose a los partidos políticos iban a lograr sobrevivir. Y están pidiendo la luz por señas. No se va a vaciar la conferencia de prensa porque esto lo estamos viviendo. Y los periódicos que eran periódicos pujantes en la década del 80 y del 90, que no lo son ahora mismo, que se entregaron a otros negocios, incluidos gubernamentales, para tratar de sobrevivir,
no lo hicieron allá cuando tenían la capacidad de facturar grandes cantidades de dinero a través de la publicidad, no lo van a hacer ahora. Porque tendrían que dedicarse a hacer lo que el pueblo está esperando que se dediquen a hacer, a investigar y a hacer contenido periodístico que les sea útil al país para tomar decisiones, que refleje lo que están viviendo, los apagones, los desahucios, la incapacidad de comprar una vivienda porque la ley 60 trepó los niveles de precios a unos niveles, valga la redundancia, que no pueden comprar una vivienda. El desplazamiento social. Todo. No importa que traigan entretenimiento porque también es válido. Pero a una conferencia de prensa, yo he escuchado conferencias de prensa de la gobernadora que no hay una sola pregunta de cuestionamiento de lo que está pasando en este país. Una sola. Y están representados allí los medios tradicionales. Así es que yo creo que la gobernadora sigue teniendo un serio problema. Me parece que no tiene capacidad para contestar muchas cosas. Lo que tendría que contestar, que salga de lo que realmente está pasando en Puerto Rico, le es problemático políticamente a ella y a su partido. Y no piensan en otra cosa que la reelección del 2028. Y esto es un síntoma de que la gobernadora está frustrada, de que la gobernadora está volada por el techo, como dirían en la sabiduría popular, y a la menor provocación estalla. Y eso es problemático para una gobernación y para el Partido Nuevo Progresista. Porque si el Partido Nuevo Progresista llega a tener una gobernadora renunciante por lo que sea, porque se cansó, porque no puede con el empuje, porque no aguanta presión, que ya lo estamos viendo, se enferma, válido, de todo ese nivel de frustración, pues la verdad es que recoger vela de eso, la historia de un país que en 2 ocasiones tenga un gobernador renunciante, fuerte. Ellos apuestan a lo que hacen siempre en el proyecto electoral, mentirle al país descaradamente con publicidad de propaganda y tratar de trucar con las elecciones. En ese esfuerzo de hablar de lo que está pasando con relación a estos niveles de violencia de la gobernadora, el secretario de Asuntos Públicos, Irán Torres Montalvo, le contestó a la editora de Noticel, de donde trabaja Juan Costa, sobre ese nivel de destemplado que se dio de parte de la gobernadora. Y dice Irán Torres Montalvo que la línea de preguntas planteada estuvo acompañada de insinuaciones inaceptables, incluyendo la sugerencia de que la procuradora de las mujeres había mentido. Además, se intentó interrumpir en varias ocasiones a la gobernadora mientras respondía. Ese tipo de dinámica no debe tener espacio. El respeto es fundamental y debe ser mutuo. Por lo tanto, la forma en que se condujo Juan estuvo totalmente fuera de lugar y no tiene justificación alguna. Vamos a empezar por decir lo siguiente, licenciado Irán Torres Montalvo. Usted está esgrimiendo la misma defensa que esgrime un violador o un agresor doméstico. Ella tenía la falda muy corta, me sedujo y la violé. Ella me alzó la voz y yo me tiré para atrás, porque a los machos no se les hace eso, y le tiré una bofeta. De eso es lo que estamos hablando. Ese es el nivel de profundidad y de lógica que tiene un secretario de Asuntos Públicos. De decir que porque Juan la trató de interrumpir, que yo difiero, yo creo que trataba de establecerle, eso no fue lo que yo dije, porque la gobernadora miente, enséñenla a que no se puede mentir, lo tiene de frente. La gente la está escuchando, él le está haciendo una pregunta, les guste o no. Tienen que dejarlo terminar, y si ella interrumpe o empieza a hablar haciendo una representación falsa de lo que él está diciendo, pues la tiene que interrumpir para decirle, perdóneme, gobernador, eso no es lo que yo estoy diciendo. Porque ella hizo una novela, licenciado,
Usted no puede hacer otra para justificar con lo que la gobernadora hizo. Violencia es violencia. ¿O usted me va a decir a mí que la defensa que tiene una de las acusadas que supuestamente asesinó a Gabriela Prats también tiene que ver con que la muchacha la provocó? Es que es algo que es insólito. Que un abogado y que una persona que atiende, se supone que todos los asuntos públicos y la estrategia de comunicación de la gobernadora, diga una barbaridad como esa. Y yo creo que usted, que se ha comprado y que ejecuta la propaganda de la manipulación de este gobierno, que todos los martes sale a decir y los jueves que este es el gobierno más transparente porque hacen 2 conferencias de prensa diciendo lo que les dé la gana, que las hemos cogido por lo menos en 3 mentiras de las cosas que han dicho en esas conferencias, que también venga a decir que la culpa es de los periodistas porque interrumpió a la gobernadora. No. Lamento. Las insinuaciones, contéstenselas como se la tienen que contestar, con evidencia. Si él, y yo no creo que le insinuó, yo creo que él dijo que le parecía que la filtración era de la oficina de la procuradora. Contéstenle como tienen que contestarle. Si tienen que contestarle dónde está la evidencia de que esa filtración salió de allí, pero es con mesura, con elegancia, licenciado. No puede ser de la manera violenta en que lo hizo la gobernadora para después darnos clases de que los niños en las escuelas no se están comportando de cómo se debe comportar un ciudadano. No es posible que ese sea el modelaje. Al contenido del documento, de lo que dijo la gobernadora ayer, nosotros dijimos que nos parecía que estaba claro que el documento de la persona que fue físicamente a la oficina de la procuradora a entregar esa carta dirigida a la procuradora, relatando diferentes instancias en que Joan Rodríguez Bebe ha sido víctima de violencia por parte de Carlos Mercader. Nos parece que ayer quedó súper claro que definitivamente lo que adelantamos por las contestaciones de la gobernadora y las contestaciones de la secretaria o la procuradora, perdón, de las mujeres, Astrid Piñero, definitivamente teníamos razón en cómo lo vimos partiendo de la contestación de ambas. Astrid Piñero le dijo al colega Rafael Lenín López que en efecto el contenido era similar, que lo único que cambiaba era precisamente el logo que estaba en ese documento, del que se circuló en redes sociales, que fue el que le llegó a todos los periodistas que lo publicamos. Era un documento fiel, es un documento fiel. Hay 2 personas que cometieron un error en cuando adjudicaron supuestamente alteración, quizás fue a propósito. Uno, el licenciado Sanabria, porque usted no puede decir que está alterado porque tenga una información falsa como él adjudicó de que sus hijos nunca habían visto la violencia. La única alteración fue gráfica. El relato de los hechos, aun cuando él identifique una falsedad, no quiere decir que el documento esté alterado. El documento es el mismo. ¿Quién lo llevó? No sabemos. Está referido a la policía, porque la policía se supone que investigue y el Departamento de Justicia en algún momento determine si va a haber acusaciones o no va a haber acusaciones. Pero yo creo que clarísimo que el documento es exactamente lo que dice, lo que se vio en ese documento que circuló por las redes sociales. Y yo creo que eso hace más merecedora a la gobernadora de ser congruente con su planteamiento sobre la violencia de género. La gobernadora tenía como imagen de foco en su conferencia de prensa ayer al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. El mismo secretario que en el 2018
fue acusado de violencia de género por parte de su esposa, todavía hoy esposa, Verónica Ferrajoli. Le dio con el teléfono, le dio puños en el estómago. Esta era la imagen que tenía la gobernadora ayer, cuando violentamente le contestaba a un periodista que ellos no habían filtrado el documento. La gobernadora en el 2018 dijo que esos eran asuntos personales de ellos dos. Ella era comisionada residente, ellos eran sus asesores y dirigían las campañas que había tenido la gobernadora para ser comisionada residente en el 2016. Y al día de hoy, estas son las personas que todavía son la mano derecha de la gobernadora, hoy gobernadora Jennifer González Colón, en el gobierno de Puerto Rico. Cuando la gobernadora habla de que va a ir hasta las últimas consecuencias en un caso de violencia, tiene que tener bien claro lo que ella ha dicho sobre la violencia que ha ejercido en el pasado Francisco Domenech contra Verónica Ferrajoli. Haya sido Francisco Domenech perdonado o no por Verónica Ferrajoli, esa es su decisión de estar lista cuando esté lista, de denunciar y de seguir hasta las últimas consecuencias con relación a su violencia. Pero ella es la gobernadora de Puerto Rico y ellos dos funcionarios públicos. Porque las imágenes son poderosas. Y esa imagen de ayer habla por sí sola. Y la persona que está violentando al periodista en este caso, que es la gobernadora, está con el telón de fondo de un agresor doméstico. Porque independientemente de que no haya sido convicto del delito, su esposa dijo, en medio de haber sido nominada a ser comisionada, secretaria de Estado, que ellos habían pasado la página. Está exactamente como el ex esposo de Joan Rodríguez Bebe. Aquí nadie está diciendo que no es cierto lo que pasó con Joan Rodríguez Bebe y Carlos Mercader. Pues velen las imágenes, porque ahí está. Si usted dice que usted va a ir contra cualquiera que ataque a una mujer, mucho juicio que no esté durmiendo con uno de ellos. Porque es lo que pasa con tener a Francisco Domenech ahí. Y la gobernadora no es la única que se rodea de lo que está supuestamente criticando. Nosotros hablamos ayer de que Ferdinand Pérez hacía alusión a un asunto de que él, como productor de pelota dura en radio y televisión, era súper consciente de lo que estaba pasando en Puerto Rico con la violencia de género y así la combatía. Lo dijo por radio ayer. Anoche hizo lo propio en su programa de televisión, cuando hace una expresión que dice él de 1 minuto, estuvo más de 1 minuto, donde casi repite exactamente lo mismo que dijo en radio, sobre todo con el problema, a mi juicio, de decir que él no es empleado, no es patrono de Carlos Mercader, como tratando de establecer que él no tenía que cumplir con lo que es un protocolo clarísimo de mantener un espacio libre de violencia en el caso de que una Joan Rodríguez Bebe participara de los mismos espacios de análisis en donde estaba su alegado agresor. Primero, yo lo dije ayer, incluso le cité jurisprudencia, que espero que hayan buscado, para que entienda cómo un contratista también es sujeto a ese tipo de medidas y de protección. Se supone que el patrono busque una orden de protección, a ese nivel. Pero Ferdinand Pérez hace otra cosa ahí, es insistir en el asunto de que él es defensor de las mujeres y va a atacar la violencia de género. Usted no puede ser defensor de las mujeres y atacar la violencia de género y tener
a un acusado igualmente de violencia de género como es Jerome Garfer, de analista, la semana pasada. No es posible. No es posible que usted diga que usted es un defensor y que usted lo trae y que le parece lo más importante la discusión del tema y que usted ha logrado lo que ha logrado en 15 años para después sentar a Jerome Garfer allí, que todo el mundo sabe que no en una, en 2 ocasiones ha sido acusado de violencia doméstica. Otra cosa que hace y que confirma lo que nosotros hemos hecho en análisis sobre todo este asunto de las alegaciones de violencia de Carlos Mercader, que Ferdinand Pérez establece en esa locución anoche que ya Joan Rodríguez Bebe no es parte de los análisis que se hace en el foro de senadores o en el panel de senadores en sus programas. Y eso también es parte de una conducta de los macharranes. No saco aquel, supuestamente lo sacó de radio, pero también la mujer se queda sin un espacio. Y eso tendrá que ver Joan Rodríguez Bebe, cómo le afecta, porque lo dije anoche en una conversación doméstica en mi casa y lo repito aquí. Esto le puede costar mucho al interés político que tiene Joan Rodríguez Bebe. Tiene que ser bien sabia de cómo lo va a manejar porque la gente no le va a perdonar el doble discurso que ha tenido en contra de las mujeres y ahora que sea una víctima de violencia, que con más información que muchas mujeres, que se supone que con más capacidad, pero sobre todo por estar alrededor de gente que puede cambiarle esa visión tan conservadora que tiene de criminalización incluso de las mujeres y de sus acciones, incluidas las que hacen, las decisiones que toman sobre su cuerpo, cambie y reflexione para que tenga posibilidad de salir de esta. Porque ayer Proyecto Dignidad salió diciendo que le estaban dando espacio. Créanme, son muchas las mujeres que tienen que salir y cambiar el chip de ese nivel de fundamentalismo religioso y conservador cuando se dan cuenta que los niveles de violencia vienen por encima. Todos, incluidos institucionales. No quiero irme sin, obviamente ahora vamos al último tema, pero sin decirles que es bien importante lo que pasó ayer con relación a la propuesta del PIB. Tomás Rivera Chats, el buller del Senado de Puerto Rico, descrito en esa columna que hace hoy el profesor Colón, aunque no lo menciona, pero ahí está, porque sabemos que el nivel de violencia institucional de Tomás Rivera Chats es brutal, sobre todo contra las mujeres, en muchos esfuerzos. Decidió Tomás Rivera Chats que iban a bajar por descargue el proyecto de ley 695 que radicó la delegación del Senado, del Partido Independentista en el Senado, para colgarlo a viva voz y sin discusión. Esos son los ataques a la democracia del Partido Nuevo Progresista. Lo colgaron ayer, no lo habían colgado cuando nosotros hablamos a las 5 de la tarde, en efecto lo colgaron más tarde, sin discusión, sin entrar en ningún planteamiento que propenda a que ellos o la gobernadora se lo leyeron. Cuando uno va a votar por un legislador, uno no va a votar por un legislador porque le consiguió un zafacón. Porque ese es su trabajo. Tratar de que los alcaldes hagan su trabajo y fiscalizar todo el tiempo lo que está pasando en sus distritos. Uno va precisamente para votar por aquella persona que tiene la capacidad de que por donde va dirigiéndose el país sea hacia el futuro y no sea al siglo XIX y a la Inquisición. Eso es el Partido Nuevo Progresista. Si esto no es dictadura, si esto no es Bukele, que ahora mismo está cambiando y ya lograron que cambiaran el reglamento para que pueda ser indefinido su presidencia, pues que venga Dios y lo vea. Porque se supone que esto es una democracia con un sistema republicano de gobierno.
Vamos a la última violencia del Partido Nuevo Progresista, en este caso, en algo que conocemos muy bien, porque lo estamos investigando desde el 2022 y producimos una investigación bastante sólida, con documentos incluso del registro de la propiedad, del CRIM, de todo lo que pasó cuando un Enrique Questel, exalcalde PNP de Santa Isabel, era vicepresidente del CRIM, les reagruparon unas tierras que están alrededor de su propiedad comercial, Aquamac, y se quedó con esa propiedad en medio de lo que se conoce como la playa de Santa Isabel, alrededor del malecón. Cuando nosotros hicimos la investigación, vuelvo y repito, logramos establecer con documentación lo que había hecho Enrique Questel, que montó un negocio en los terrenos públicos, a pesar de que el gobierno estatal, el Departamento de Recursos Naturales lo sabe, el Departamento de Justicia lo sabe, y el municipio de Santa Isabel lo sabe porque hay un estudio que se hizo específicamente en el área de la legislatura, en aquel momento del Partido Popular, que descubrió con información documental entre el registro de la propiedad y el CRIM, que cuando era vicepresidente del CRIM, Enrique Questel, logró la reagrupación en Ponce de esos terrenos para que se estableciera que esos terrenos eran de él y son del municipio de Santa Isabel. El ex alcalde popular no hizo nada y el presente, que es del Partido Nuevo Progresista, tampoco le quiere meter las manos a Quique Questel. ¿Qué pasó hace por lo menos 2 meses? Que a don Iluminado Martínez y a su hija le hicieron el Tribunal General de Justicia, le informó que lo van a desahuciar porque Quique Questel, en un caso civil, le pidió al tribunal que emitiera una orden de desahucio porque esos terrenos eran de él. Y esta casa que nosotros hemos visitado en muchas ocasiones, los compañeros ayer de Tele 11 hicieron un reportaje porque la hija de don Iluminado, de 91 años, él, está denunciando que la van a sacar el próximo lunes, a ella y a su papá, que son los que viven en la casa. Don Iluminado construyó esa casa hace 50 años. Esto es don Iluminado cuando tenía 40 años. La construyó él. Ayer lo dijo con mucha vergüenza, como son los jíbaros nuestros, y con mucho orgullo a la vez. Vergüenza porque le da vergüenza lo que el Estado quiere hacer con él. Le da vergüenza lo que Quique Questel, que fue a saber si gracias a él alcalde también, porque allí todo el mundo votaba por Quique Questel, de Santa Isabel, lo quiera desahuciar y sacarlo de la única casa que él ha conocido toda su vida, por lo menos en los últimos 50 años. Y esto no es violencia de Estado, gobernadora. ¿Dónde está usted sentada en el gazebo de Enrique Questel del negocio Aquamac, también en violación a la zona marítimo terrestre bien de dominio público, diciéndole a Enrique Questel, esos terrenos no te pertenecen? ¿Cuándo va a hacer algo el Departamento de Justicia, que no lo hizo con Pierluisi? En el Departamento de Justicia con usted como gobernadora, con relación a este asunto. Ahí está la investigación. Yo la tengo completa. Si quieren, la refiero a bonitasradio.net. Allí están las 3 historias. Y tengo los documentos. Pero esa investigación es pública y está en la legislatura de Puerto Rico. La
representante de ese distrito por el Partido Popular, Estrella Martínez, fue parte de, en la comisión de ella fue que se investigó y allí está la información. La tiene el Departamento de Justicia, la tiene Ética y nunca han hecho nada. ¿Dónde está? ¿Quién le contesta a don Iluminado que se tiene que ir el próximo lunes porque convinieron, según esta notificación, que ese desahucio va a ser el 25 de agosto? Estos son los niveles de violencia que vive el pueblo de Puerto Rico, ejecutado desde el Estado. Pero de esa violencia, la gobernadora, si le preguntan, se molesta y es posible que te diga, no te voy a contestar más preguntas porque tú eres una irrespetuosa. Yo le hago la pregunta desde aquí, gobernadora. ¿De quién es la responsabilidad de que este país tenga hoy a un viejo de 91 años a punto de ser desahuciado de su casa? Si no es a las agencias que nunca han contestado las investigaciones que dan fe de que Quique Questel y toda la trulla de alcaldes populares y PNP que había en el crimen en ese momento se robó los terrenos de donde está ubicada esta casa. Se los agruparon y allí todavía vive la empleada del crimen que lo ayudó a hacerlo. Con eso nos vamos. Gracias por haber estado. Días aciagos, como dicen, pero estamos aquí. Vamos a seguir insistiendo en hacer este trabajo. El periodismo de investigación, creo que es lo que le queda a este país para seguir diciendo y por lo menos que tengan evidencia de lo que está ocurriendo en el país. Amantes de Más Costas, gracias por tu aportación. Recuerden, hay alguien más que aportó. Tito Mode, saludos Tito, gracias. Pueden donar siempre que estemos en el chat. Cuando el programa se vaya a premier o esté en la biblioteca, también signo de dólar o corazón. Y también lo pueden hacer a través de Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil, Fundación Periodismo Siglo XXI.com, PayPal, tarjetas de crédito y bonitasradio.net. Nos fuimos. Dice Isabel, agresores en contra de la mujer, de los adultos mayores y de los pobres. Isabel Irizarry, saludos. Adamicheo, saludos. Esto por donde quiera uno mira es pillaje, violación. Es muy doloroso ver cómo están desmantelando nuestro sistema. Nicolasa, quieren que los viejitos como yo y pobres se vayan, pero tú no te vayas, tranquila, que pronto nos vamos a ver en octubre y vamos a pasarla bien porque siempre hay que pasarla bien independientemente de todo. Sandra Infanzón, esto está bien fuerte, así es. Lindo día para todos. Tomemos un vino por Carmen. Gracias, Edgar. Rodrigo y nosotros mismos. Dios los bendiga y los cuide. Un vinito, una cerveza. Excelente fin de semana. Nos vemos el lunes, Ilka. Gracias, María Pérez. Enrique Questel, el amigote del primo de Jovín, que es juez en Ponce. Oh, envíame ese nombre. Carmengenita@bonitasradio.net. Esa no la sabía. Tito Mode, gracias por tu trabajo. Gracias a ustedes también, porque resisten el nivel de informaciones que a veces no son necesariamente positivas, pero la información positiva que nosotros podemos producir en Bonitas Radio es ver cómo este país se levanta, sobre todo, ecuánime, relajado a pesar de la frustración, totalmente en contra de lo que modela la gobernadora. Esa es una excelente nota y noticia positiva. Nos vemos el lunes en otro Noticias con Café. Pasen un súper buen fin de semana. Cojan por la orillita, vean mar, naturaleza. Hay que salir de todos estos entuertos manejando la naturaleza, haciendo ejercicio. Para allá yo voy ahora. Y es otro día. ¿Cuándo? Mañana. Éxito. Que la pasen súper bien. Nos vemos mañana. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coho, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonitas Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.